El día en que me encontré mirando cómo el vapor del café se levantaba lentamente frente a la ventana, como si el aire también estuviera pensando algo que todavía no sabía decir. La calle estaba tranquila, apenas algunos pasos lejanos, el ruido de un coche pasando sin prisa. Había algo en esa quietud que me invitaba a abrir el libro, pero no con la urgencia de comprender, sino con esa especie de reverencia silenciosa que aparece cuando uno sospecha que algo importante está a punto de mostrarse. Ejercicio 27, por encima de todo quiero ver. La frase parecía sencilla. Tan breve que casi se escapaba de la mente antes de tocar algo profundo. Pero al leerla en voz baja, como si la estuviera probando por dentro, sentí que la palabra ver no estaba hablando de los ojos. Estaba hablando de otra cosa. Había algo en esa frase que no pedía información. Pedía decisión. Y esa diferencia me golpeó suavemente por dentro. Porque la mente suele pensar que ver es automático, que basta con abrir los ojos para entender lo que está pasando. Pero el ejercicio insinuaba algo radicalmente distinto, que la percepción no es pasiva. Que ver es una elección. Mientras el vapor del café seguía dibujando pequeñas formas invisibles en el aire, recordé algo que había leído de él en Schuckmann en Los regalos de Dios. No era una explicación, sino más bien un susurro que parecía atravesar las páginas, la idea de que la visión verdadera no pertenece al mundo de las formas, sino al espacio silencioso donde la mente deja de defenderse. Eso me hizo sonreír con una mezcla de sorpresa y pudor. Porque si era verdad que ver era una elección, entonces también era verdad que muchas veces yo había elegido no ver. No por maldad. Por miedo. El ego tiene una manera muy peculiar de mirar el mundo. No busca comprenderlo. Busca confirmar sus sospechas. Es como si llevara un guión secreto donde ya decidió quién tiene la razón, quién es culpable, quién merece defensa o ataque. Y todo lo que aparece delante de los ojos pasa primero por ese filtro invisible. Entonces comprendí algo que antes no había visto con tanta claridad. El ego no quiere ver. Quiere tener razón. Esa pequeña diferencia cambia completamente la experiencia de la realidad. Porque cuando uno quiere tener razón, la mente se vuelve rígida. Las interpretaciones se endurecen. Los acontecimientos se vuelven pruebas que refuerzan una narrativa previa. Pero cuando uno quiere ver, algo distinto ocurre. La mente se abre. El juicio pierde fuerza. Y el mundo empieza a mostrarse con matices que antes no existían. Mientras pensaba en eso, apareció en mi memoria una escena de esa película extraña y fascinante donde varias personas se reúnen en una casa mientras un fenómeno cósmico altera la realidad. La película se llama Coherence, y lo que siempre me ha intrigado de ella no es el misterio científico, sino esa sensación inquietante de que pequeñas decisiones de percepción pueden abrir mundos completamente distintos. En la película, los personajes creen estar viendo lo mismo. Pero cada uno está interpretando una versión diferente. Y esa diferencia, casi imperceptible al principio, termina cambiándolo todo. Algo parecido ocurre en la mente humana. El mundo parece estable, pero la forma en que lo interpretamos cambia constantemente según el pensamiento que lo atraviesa. Kenneth Wapnick hablaba de eso con una claridad casi quirúrgica en el mensaje de un curso de milagros. Decía que el ego no busca la verdad. Busca mantener la separación. Y para hacerlo necesita una percepción fragmentada, una mirada que divida constantemente la experiencia en categorías de amenaza y protección. Al recordarlo, sentí que la frase del ejercicio empezaba a expandirse dentro de mí. Por encima de todo quiero ver. No significa que quiero saber más cosas. Significa que quiero ver sin el filtro del miedo. El Espíritu Santo, si trato de describirlo de alguna forma, parece mirar de otra manera. No niega lo que ocurre, pero tampoco lo interpreta como un ataque personal. Es una mirada que no se siente amenazada por la existencia de los demás. Eso me llevó a observar algo muy simple que había pasado el día anterior. Una conversación donde alguien había dicho algo que interpreté como una crítica. La reacción fue inmediata, defensa interna, argumentos silenciosos, esa sensación de estar siendo evaluado. Pero ahora, recordando ese momento desde la frase del ejercicio, apareció otra posibilidad. Tal vez lo que dolió no fue la frase.
fue la interpretación. Marianne Williamson escribe algo profundamente liberador en La ley de la compensación divina. Dice que la mente humana suele creer que su bienestar depende de circunstancias externas, cuando en realidad la experiencia interior nace de la percepción que elegimos sostener. Eso me hizo respirar más profundo. Porque si eso era cierto, entonces la frase del ejercicio no era una petición imposible. Era una invitación a cambiar la prioridad de la mente. Por encima de todo quiero ver. No ganar. No defenderme. No demostrar nada. Ver. Mientras esa comprensión empezaba a asentarse, me vino a la mente una escena de esa serie animada tan extraña y tan profunda que mezcla humor, filosofía y conversaciones sobre la conciencia. Me refiero a esa serie llamada The Midnight Gospel. En uno de sus episodios, los personajes hablan sobre la naturaleza de la percepción mientras atraviesan mundos absurdos y cambiantes. Y en medio de ese caos visual aparece una verdad muy sencilla: lo que vemos siempre está teñido por la mente que mira. Ese recuerdo me hizo sentir algo muy humano. Una mezcla de alivio y responsabilidad. Alivio, porque si la percepción puede cambiar, entonces no estoy condenado a ver el mundo siempre de la misma manera. Responsabilidad, porque también significa que no puedo seguir culpando al mundo por lo que mi mente decide interpretar. El ego, al escuchar esto, reacciona inmediatamente. Dice algo como: si bajas la guardia, el mundo te dañará. Pero hay otra voz, mucho más tranquila, que parece surgir desde un lugar donde no hay prisa. Esa voz responde: ver no es bajar la guardia. Es dejar de atacar. Y cuando escuché esa frase dentro de mí, algo se suavizó. Porque la verdad es que el ataque nunca ha sido una forma de ver. Es una forma de esconderse. El ataque nace del miedo a lo que podríamos descubrir si miráramos sin defensa. Pero cuando la mente empieza a elegir ver por encima de todo, el miedo pierde su terreno habitual. No desaparece de golpe. Pero ya no dirige la mirada. Entonces comprendí algo que el ejercicio estaba tratando de enseñarme desde el principio del día. Ver es un acto de amor. No porque el mundo sea perfecto, sino porque la visión verdadera no necesita deformarlo para sentirse segura. Mientras terminaba el café, la luz de la mañana ya había cambiado ligeramente. Los colores de la calle parecían más suaves, o tal vez era mi percepción la que se había relajado un poco. No lo sabía con certeza. Y tal vez eso era precisamente el comienzo de la visión. Aceptar que no siempre sé lo que estoy viendo. Aceptar que la mente puede equivocarse. Aceptar que hay otra manera de mirar. Por encima de todo quiero ver. No como un deseo intelectual. Como una decisión silenciosa. Una decisión que, si soy honesto, cambia la forma en que camino por el mundo. Porque cuando la visión se vuelve prioridad, el conflicto pierde su atractivo habitual. La necesidad de tener razón empieza a sentirse menos importante. Y algo mucho más sencillo comienza a aparecer en la experiencia. Una especie de claridad tranquila. Como si la mente estuviera aprendiendo a mirar de nuevo. Y mientras esa sensación se acomodaba dentro de mí, sentí que el día apenas estaba empezando a mostrar lo que realmente significaba esa frase. Por encima de todo. Quiero ver. El sol ya estaba cayendo detrás de los edificios y el cielo tenía ese color naranja suave que siempre aparece cuando la ciudad empieza a desacelerar. Había pasado gran parte del día pensando en la frase del ejercicio, pero no como quien analiza una idea, sino como quien lleva una semilla en el bolsillo sin saber exactamente cuándo germinará. Caminaba despacio, escuchando el ruido distante de las conversaciones, el murmullo del tráfico que poco a poco se volvía más tenue. Y de pronto comprendí que el ejercicio seguía respirando dentro de mí aunque yo no lo estuviera pensando. Algo en mi manera de mirar había cambiado apenas unos milímetros. No era un cambio espectacular. Era más bien un desplazamiento casi imperceptible en el punto desde el cual observaba las cosas. Recordé entonces esa frase que había leído de Kenneth Wapnick en el mensaje de un curso de milagros, donde decía que el problema de la percepción no es lo que vemos, sino el propósito con el que miramos. Esa idea empezó a sentirse viva en ese momento, como si estuviera ocurriendo dentro de mí en lugar de estar escrita en un libro.
Durante el día había habido momentos pequeños donde el ego quiso recuperar el control. Una conversación donde alguien dijo algo que sonó ligeramente áspero. Una mirada que interpreté como indiferencia. Es curioso cómo la mente puede construir historias completas a partir de casi nada. El ego es experto en eso. Toma una palabra, un gesto, una pausa en la conversación y enseguida fabrica una narrativa. En esa narrativa siempre hay un protagonista herido y un culpable invisible. Mientras caminaba, pude ver ese mecanismo funcionando en tiempo real. La mente decía, ¿ves? Eso fue un desprecio. Pero algo más profundo respondía con una calma que no necesitaba discutir, tal vez no estás viendo. Tal vez solo estás interpretando. Esa diferencia era enorme. Porque el ejercicio no dice simplemente que vea. Dice que por encima de todo quiero ver. Y eso implica que hay muchas cosas que normalmente pongo por encima de la visión. Tener razón. Defenderme. Confirmar mis sospechas. Mantener intacta la historia que el ego ha construido sobre quién soy y cómo debería tratarme el mundo. La verdad es que el ego no quiere ver con claridad. Quiere ver lo que le conviene. Mientras caminaba por una calle donde las luces comenzaban a encenderse lentamente, apareció en mi memoria una escena de esa película tan inquietante llamada Coherence. Hay un momento en esa película donde los personajes se dan cuenta de que pequeñas diferencias en la percepción pueden abrir realidades completamente distintas. No se trata solo de un fenómeno cósmico en la historia de la película. Es una metáfora perfecta de lo que ocurre en la mente humana. Dos personas pueden mirar el mismo acontecimiento y vivir universos emocionales completamente opuestos. Eso me hizo detenerme un momento frente a una vitrina iluminada. Comprendí que ver no es lo mismo que mirar. Mirar es automático. Ver es una decisión interior. Ellen Schuckman escribió algo muy delicado en Los regalos de Dios, algo que siempre me pareció más un susurro que una enseñanza. Decía que la verdadera visión no surge del esfuerzo mental, sino del momento en que dejamos de insistir en interpretar. Y esa frase volvió a mi mente como si estuviera flotando en el aire de la tarde. Tal vez ver no significa entender todo. Tal vez ver significa dejar de insistir en tener una historia. Eso produjo una sensación extraña en mi interior. Como si el mundo se volviera más amplio de repente. No porque hubiera cambiado el paisaje, sino porque mi mente estaba soltando el impulso constante de clasificar cada cosa que veía. Recordé entonces otra imagen que me había impresionado mucho tiempo atrás. Esa serie animada tan peculiar que mezcla conversaciones profundas con universos surrealistas. The Midnight Gospel. En uno de sus episodios, el protagonista atraviesa mundos absurdos mientras conversa sobre la naturaleza de la conciencia. Y en medio de esa locura visual aparece una verdad muy simple: lo que vemos depende más de la mente que observa que del mundo que aparece frente a nosotros. Mientras esa imagen cruzaba mi memoria, comprendí algo con una claridad inesperada. El ego no quiere ver porque ver lo desarma. Si veo con claridad, muchas de mis historias se derrumban. Las ofensas pierden solidez. Las sospechas se vuelven humo. La necesidad de defender una identidad rígida comienza a disolverse. Por eso el ego prefiere interpretar antes que ver. Porque interpretar mantiene la estructura del conflicto. Pero el Espíritu Santo, si trato de describirlo con palabras humanas, no está interesado en sostener esa estructura. Su mirada es tranquila, paciente, casi silenciosa. No compite con el ego. Simplemente observa desde un lugar donde el conflicto no tiene raíces. Marianne Williamson escribe en La ley de la compensación divina algo que resonó profundamente conmigo cuando lo leí por primera vez. Dice que la mente humana suele buscar seguridad en el control de las circunstancias, pero la verdadera paz aparece cuando soltamos la interpretación constante de lo que creemos que está ocurriendo. Mientras recordaba esa frase, el ruido de la ciudad parecía cada vez más lejano. No porque hubiera desaparecido, sino porque algo dentro de mí estaba escuchando desde otro lugar. Entonces surgió un pequeño diálogo interior, casi como si dos voces estuvieran hablando dentro de la misma conciencia. El ego dijo: debes estar atento. El mundo puede herirte.
Y la otra voz respondió con una serenidad inesperada. Ver no es bajar la guardia. Ver es dejar de pelear con lo que aparece. Ese momento fue muy breve, pero dejó una huella profunda. Porque por primera vez comprendí que ver no es una actividad intelectual. No es analizar mejor la realidad. Es una disposición interior donde la mente deja de reaccionar automáticamente. Cuando esa reacción se detiene, algo nuevo aparece. Una especie de espacio. En ese espacio el mundo ya no se siente como un campo de batalla. Las personas dejan de ser adversarios potenciales. Los acontecimientos dejan de ser pruebas que debo superar o amenazas que debo evitar. Simplemente se vuelven experiencia. Esa palabra me acompañó mientras continuaba caminando. Experiencia. No juicio. No interpretación. Experiencia. Y en ese estado algo curioso ocurrió. La mente empezó a relajarse. No había necesidad de comprender todo lo que pasaba. No había necesidad de decidir inmediatamente si algo era bueno o malo. El mundo seguía siendo complejo, impredecible, a veces confuso. Pero ya no parecía hostil. Era solo un escenario donde la conciencia estaba aprendiendo a mirar. Por encima de todo quiero ver. No como una afirmación que repito mecánicamente, sino como una orientación interior. Una brújula. Porque cuando ver se vuelve la prioridad, algo muy antiguo dentro de la mente comienza a disolverse lentamente. El hábito de defenderse antes de comprender. El impulso de juzgar antes de observar. La necesidad constante de confirmar la narrativa del ego. Entonces aparece una forma diferente de caminar por el mundo. Más silenciosa. Más abierta. Más humilde. Y mientras la noche terminaba de caer sobre la ciudad, sentí que el ejercicio todavía no había terminado de revelarse. Tal vez eso era precisamente la enseñanza. La visión no ocurre en un instante. Se aprende. Mirando de nuevo. La noche ya estaba instalada y la casa quedó envuelta en ese silencio que aparece cuando el mundo parece retirarse un poco de sí mismo. Había dejado el libro sobre la mesa desde la tarde, pero la frase seguía respirando dentro de mí como si el ejercicio no hubiera terminado cuando cerré las páginas. A veces ocurre eso, el texto se queda quieto, pero la mente sigue caminando. La luz de una lámpara dibujaba sombras suaves sobre la pared. Me senté sin prisa, con esa sensación extraña de que algo dentro de mí estaba esperando. No una respuesta, sino una comprensión más silenciosa. Durante todo el día había girado alrededor de la misma frase como si fuera una puerta que todavía no terminaba de abrirse. Por encima de todo quiero ver. Al principio pensé que entendía lo que significaba. Pensé que se trataba de mirar con más claridad, de interpretar mejor las cosas que ocurren. Pero al llegar la noche apareció otra intuición mucho más profunda. Ver no significa entender el mundo. Significa dejar de defender una versión de él. El ego siempre quiere proteger su interpretación. Cada vez que ocurre algo, una palabra, un gesto, una reacción de otra persona, el ego se apresura a explicar lo que significa. Lo hace tan rápido que casi nunca notamos que estamos interpretando. Creemos que simplemente estamos viendo la realidad. Pero el ejercicio había estado mostrando otra cosa durante todo el día. Lo que llamo realidad casi siempre es una historia. Una historia que la mente fabrica para sentirse segura. Recordé entonces algo que Kenneth Papnick explicaba con una claridad muy directa en el mensaje de un curso de milagros. Decía que la mente del ego vive constantemente evaluando, clasificando, defendiendo su percepción del mundo. Esa evaluación permanente crea la ilusión de que estamos viendo con objetividad, cuando en realidad estamos mirando a través de un filtro de miedo. Mientras pensaba en eso, apareció una imagen muy clara en mi memoria. Esa película extraña y fascinante donde la realidad comienza a fracturarse lentamente durante una noche aparentemente normal. La película se llama Coherence. Hay una escena donde los personajes se dan cuenta de que cada decisión que toman crea versiones ligeramente diferentes de la realidad. Cuando la vi por primera vez pensé que era una historia de ciencia ficción. Ahora me doy cuenta de que es una metáfora perfecta de la mente. Cada interpretación abre un mundo distinto.
Cada pensamiento crea una percepción distinta. El mundo que experimentamos no es solo lo que ocurre afuera. Es lo que la mente decide ver. Esa comprensión me dejó en silencio durante varios minutos. Porque si la percepción depende de la mente que mira, entonces la frase del ejercicio adquiere un significado completamente nuevo. Por encima de todo quiero ver. No significa que quiero tener mejores argumentos. Significa que quiero mirar sin el filtro del miedo. El ego escuchó esa idea y reaccionó inmediatamente. Su voz apareció dentro de la mente con una lógica aparentemente razonable. Si dejas de interpretar, te volverás ingenuo. Pero la otra voz, esa presencia tranquila que el curso llama Espíritu Santo, respondió con una serenidad que no parecía necesitar convencer a nadie. Ver no es ingenuidad. Ver es dejar de atacar. Esa frase cayó dentro de mí como una piedra en un lago quieto. Porque el ataque no siempre es evidente. Muchas veces el ataque ocurre en silencio, en la forma en que interpretamos las acciones de los demás. Un gesto se convierte en desprecio. Un silencio se convierte en rechazo. Una opinión distinta se convierte en amenaza. La mente construye pequeñas batallas invisibles todo el tiempo. Y mientras esas batallas continúan, el mundo parece peligroso. Pero si por un momento dejo de interpretar, algo cambia. No desaparecen las diferencias. No desaparecen los acontecimientos. Pero la tensión interior comienza a relajarse. El mundo deja de sentirse como un campo de combate. Se vuelve simplemente un escenario. Recordé entonces una escena de esa serie animada tan peculiar llamada The Midnight Gospel. En uno de sus episodios el protagonista conversa con diferentes personajes mientras atraviesa universos surrealistas que cambian constantemente. Pero lo que siempre me impresionó no fue el caos visual de esos mundos, sino la calma de las conversaciones. Porque incluso cuando todo parece desmoronarse, los personajes siguen hablando sobre la conciencia. Sobre la forma en que la mente interpreta la experiencia. Y esa imagen apareció ahora como una metáfora muy clara. La mente humana vive dentro de una especie de universo cambiante de interpretaciones. Cada pensamiento modifica ligeramente la forma en que vemos lo que ocurre. Pero hay un punto de observación que permanece intacto. Ese punto es la conciencia que observa. Ellen Schuckman escribió algo muy delicado en Los regalos de Dios que volvió a resonar en mi interior mientras recordaba esa escena. No lo decía como una explicación filosófica, sino como un susurro que parecía venir de un lugar más profundo que la mente. Decía que la visión verdadera no depende de lo que los ojos ven, sino de la quietud con la que la mente observa. Esa quietud empezó a sentirse real en ese momento. No porque hubiera hecho algo especial, sino porque el día entero había sido un entrenamiento para llegar ahí. Primero la frase apareció como una idea. Luego como una pregunta. Luego como una experiencia. Y ahora, en el silencio de la noche, empezaba a sentirse como una elección interior. Por encima de todo quiero ver. Eso significa algo muy sencillo. Que la paz vale más que tener razón. Que la comprensión vale más que defender una historia. Que la visión vale más que la interpretación. Marianne Williamson escribe en La ley de la compensación divina que la mente humana suele creer que necesita controlar el mundo para sentirse segura. Pero la verdadera libertad aparece cuando dejamos de intentar controlar la percepción. Mientras recordaba esas palabras, sentí que algo dentro de mí comenzaba a relajarse profundamente. El mundo no necesitaba cambiar. La mente sí. Y cuando la mente cambia su forma de mirar, el mundo se transforma silenciosamente. No porque las circunstancias sean diferentes, sino porque ya no están siendo filtradas por el miedo. Permanecí un rato más en silencio, escuchando la respiración, sintiendo la quietud de la habitación. La frase seguía allí, flotando suavemente en la conciencia como una lámpara encendida en la oscuridad. Por encima de todo quiero ver. No mañana. No cuando todo esté resuelto. Ahora. Y mientras esa decisión se acomodaba dentro de mí, comprendí algo que el ejercicio había estado enseñándome todo el día. Ver no es una habilidad. Es una disposición del corazón. Una apertura.
Un permiso interior para que la realidad se muestre sin que la mente la distorsione. Cuando esa apertura aparece, el mundo deja de ser un problema que resolver. Se convierte en algo mucho más simple. Algo que puede ser observado. Sin miedo. Y mientras esa comprensión se disolvía lentamente en el silencio de la noche, sentí que el ejercicio ya no era una frase escrita en un libro. Era una forma de respirar. Por encima de todo. Quiero ver.